Continuamos con mucho más programa. Día del Amigo de la Amiga, 20 de julio, lo estamos festejando aquí en Atardecidos. Y llegan muchas preguntas, muchas incógnitas con el tema de que la amistad ayuda, beneficia en la vida de uno. Y más allá de que se acentuó mucho el contexto de pandemia, el tema de la distancia, ¿no? Cambió el tema de juntarnos físicamente a través de la modalidad virtual. Para esto vamos a charlar con una voz calificada. Vamos a hablar con Florencia Chiófalo, especialista en neuropsicología. Florencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estos minutos con nosotros. Bueno, antes de presentarte, estaba dando como un speech respecto al tema del Día del Amigo de la Amiga. Esto de tener amistades, ¿beneficia a uno en la vida? Sí, hay beneficios, ¿sí? Son vínculos que les podemos llamar como reforzantes, ¿sí? La palabra amigo cubre una serie de expectativas que son individuales para cada persona o para cada grupo, ¿sí? A grandes rasgos podemos decir que un amigo es aquella persona cercana a nosotros con quien compartimos momentos agradables, pero a la vez nos brinda un soporte cuando lo necesitamos, ¿sí? Está mucho esto de, ¿cuáles son los parámetros para considerar a una persona como amiga o no? La amistad no tiene que ser medida por el número de amigos que nosotros tenemos en nuestros contactos de WhatsApp o en las redes sociales, ¿sí? La tenemos que medir por la calidad de las relaciones que mantenemos con esos contactos. A medida que nuestra historia de vida se va escribiendo, en cada etapa encontramos personas que cuentan con características que son valiosas para nosotros en particular, y también la verdad que tenemos que ser conscientes que a medida que vamos atravesando estas etapas hay algunas personas nuevas que van entrando a nuestro contexto y otras que, si bien han sido significativas, van saliendo porque los vínculos de amistad tienen esa característica que van transformándose con el tiempo y asumen diversas modalidades según las etapas de la vida y la singularidad de cada amistad. Pero si vamos puntualmente al concepto de amistad, hace referencia a un vínculo que tenemos con otras personas, pero ese vínculo tiene que ser recíproco, ¿sí? Es un lazo social que se establece como reforzador, como placentero, ¿sí? Puede tener como base valores como confianza, lealtad, amor, generosidad, incondicionalidad, sinceridad, compromiso, pero si bien es desarrollado sobre una base de un sentimiento de desinterés y aparece espontáneamente, o sea, yo con mis amigas y mis amigos doy todo de mí sin esperar nada a cambio, pero es muy importante que ese interés, esa predisposición, esa continuidad del vínculo sean mutuos, porque si no, no tenemos los beneficios de esta amistad que vos me mencionabas recién, claro, que están dirigidos, los beneficios de la amistad están dirigidos a brindar un sentimiento de pertenencia, ¿sí? A reducir el estrés, llevar mejor las vicisitudes de la vida, fomentar un bienestar emocional, porque en realidad es un vínculo social protector. No nos olvidemos que al fin y al cabo las raíces de nuestra amistad tienen un origen evolutivo, tienen una función evolutiva los lazos de amistad, ¿sí? Se encontraban en la vida social de nuestros antepasados e inclusive los vemos hoy en la vida social de los primates no humanos, ¿sí? Los fuertes lazos sociales, al ser parte de un grupo estable, significan protección contra los depredadores, los enemigos, ¿sí? Nosotros tenemos esos rezagos. Florencia, ¿sí? me quedo en esto de que me dijiste que está bueno, que ha pasado, y me ha pasado mucho, el tema de que en la vida uno va transitando y por ahí ciertas amistades se van, o se dejan de hablar, o me dicen de acá, atrás de cámara, o se van para, no sé si la palabra será reemplazado, pero van ocupando otros lugares dependiendo también cómo vas creciendo y cómo te vas yendo a otro entorno. Por ahí no compartís las mismas cuestiones, pero viste como que llega un momento que vos decís, tantos años de amistad, te duele un tiempo, pero después formás otro lazo de amistad. Digo, esta situación de que te duele cortar con un amigo, con una amiga, decir, bueno, basta, nos peleamos, pero o no nos peleamos o terminamos esta relación en buenos términos. ¿Por qué duele tanto en ese sentimiento de tristeza, de dolor, de abandono? Bueno, es que depende de cada caso, porque como vos decís, una relación puede ir
cambiando de configuración, de tipo de vínculo y de una frecuencia y un número de interacciones permanente, puede pasar a un contacto más aislado, más ocasional, y por ahí ese desfasaje por los cambios en la vida de cada integrante de la relación no se nota tanto porque es un cambio paulatino y se vive más como un proceso, pero cuando el vínculo se rompe por alguna pelea, por alguna diferencia de valores, de intercambios conductuales, sí, ahí lo vivimos como una frustración, con sentimientos de nostalgia, con sentimientos de soledad, porque como te digo, es un vínculo reforzador que nos da placer. Pero por supuesto, acá hay dos cuestiones muy importantes. Hay un duelo que se atraviesa, porque es una pérdida de un vínculo, entonces es un duelo que se atraviesa como algo natural, como un proceso natural. Si es una persona que no tiene que estar más en nuestra vida por múltiples factores, que esto puede ser así, porque se cambió de provincia, porque frecuenta otro grupo de personas y no comulgo con ese grupo de personas, porque me lastimó, por lo que sea. Yo he tomado la decisión de que esta persona no esté más en mi vida o esta persona se ha alejado de mi vida. Tengo que vivir este proceso de duelo porque era un vínculo que yo percibía como placentero, ¿sí? Entonces me parece normal y necesario experimentar esta tristeza por este vínculo que se perdió. Después se puso mucho tema en boga de la palabra tóxico, tóxica, en relaciones de noviazgo, pero también aparece en las relaciones de amistad. Ay, tengo una amiga que es tóxica, tengo un amigo que es tóxico, pero paró poco. ¿Qué es tóxico? Sí. ¿Qué no es tóxica? Si es tan tóxica, ¿por qué te seguís juntando con ella? ¿Me entendés? Sí, creo que desde psicología se baja la pauta y la importancia de no ponerle etiquetas a las personas, ¿sí? Sino a las conductas que se llevan a cabo, ¿sí? Tampoco es correcto hablar de conductas tóxicas, ¿sí? Porque todo depende de la configuración de la relación, pero sí podemos hablar de conductas que funcionan y contribuyen a mantener el vínculo y conductas que no, que destruyen o que deterioran un vínculo de amistad, ¿sí? Y eso depende de los parámetros de las relaciones de cada persona, ¿sí? Hay algunos que afirman, por ejemplo, que ahora en la cuarentena la falta de contacto con las personas puede afectar el vínculo de amistad, ¿sí? Y yo creo que esto va asociado al punto de vista de que las amistades pueden deteriorarse muy rápidamente si no se invierte en ellas. Y acá voy con esto de qué es una conducta tóxica y que no es una amistad o conducta de mi amiga tóxica, ¿sí? Sí, te entiendo. Es importante dejar en claro que los vínculos de amistad entre personas son muy singulares, ¿sí? Y se configuran según las características personales de cada uno de sus miembros. Lo que tenemos que tener en claro es que en la amistad se tiene que invertir, ¿sí? Pero es importante dejar en claro en el vínculo entre amigos en qué tenemos que invertir en esta amistad. Sí, para algunas personas es muy importante el contacto frecuente, ¿sí? Escribirse todos los días, y después quizá hay otras personas que con llamarse de vez en cuando y estar en momentos importantes, sean momentos de malestar o felicidad, basta. Entonces, que una persona te esté escribiendo constantemente todo el día, ahí la puedes calificar, que me parece incorrecto, de tóxica, por ejemplo. Pero ves, porque hay cosas, acá hay valores diferentes, claro, de que consideramos nosotros como un vínculo de amistad. De todas formas, mantener una amistad implica siempre tiempo y capacidad cognitiva, y esto hace que solo podamos mantener un número muy limitado de conexiones sociales. Así que avísenle a Roberto Carlos que no puede tener 1 millón de amigos, que es imposible. Ya se quedó también Roberto Carlos. Pero digo, cambiando de tema, seguimos con el mismo tema, pero las relaciones tóxicas. Ahora te pregunto, porque pasa mucho y se ve mucho en las redes sociales también, esto de la amistad y el sexo. ¿Viste? Se puede confundir uno. ¿Por qué se confunde? ¿Se puede llevar más allá de la amistad? Después de una relación que se puede llegar a tener, ¿se puede hacer amigos? Digo, no sé si te lo han planteado también. Sí, es algo que ahora se plantea mucho. No lo digo por mí, que quede claro. No, un amigo te preguntó. Por un amigo me preguntó. Un amigo te dijo que me hicieras la pregunta. Sí, hoy en día la diversidad de configuraciones en las relaciones es muy variada y ha aumentado muchísimo. Entonces tenemos amigos que pasan a tener un vínculo sexoafectivo, o personas que eran novios y de repente, bueno,
que antes no se creía mucho en ser amigo de tu ex, por ejemplo, y hoy vemos esas configuraciones también. A mí me parece que la importancia de mantener el vínculo, sea un vínculo de amistad que mezcla una relación sexual o un vínculo de amistad que tuvo previamente una relación más de pareja, es dejar las cosas explícitas, ¿sí? Que los dos tengan en claro el consentimiento, el papel que están jugando, eso, el rol que estamos jugando, ¿sí? Si yo dejo en claro que te quiero como amiga, pero que bueno, de vez en cuando podemos tener relaciones sexuales y a vos te queda súper claro, ¿sí? Yo tengo una responsabilidad frente a mis conductas que ya te avisé, ¿sí? El que avisa no traiciona. Entonces ahí cuidamos el vínculo, protegemos el vínculo. Cuando yo empiezo a suponer o a dar por sentado que la otra persona tiene claras cuáles son mis intenciones, ahí es cuando se empieza a desvirtuar la relación, sea el tipo de configuración que sea. Y realmente estamos inmersos en una sociedad que en un principio era monógama, ¿sí? Que ha venido así culturalmente, y hoy se cultivan otros tipos de relaciones que tienen vínculos sexoafectivos, y a las personas les cuesta, pero lo van llevando porque depende las características de lo que nosotros busquemos en una relación. A veces puede servir para algunas personas y para otras no, un vínculo más convencional. Volviendo con el tema de la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, esto de que dejamos de juntarnos con amigos, amigas, en bares, en casa, comer un asadito, digo, ¿no? O con parejas amigas, por ahí esto a través de las redes sociales, ¿cómo lo has notado? ¿Se ha deteriorado muchas relaciones de amistad con esto de la distancia, a través de una compu, de una pantalla, de un teléfono? Y mira, en estos tiempos de pandemia, la importancia de este tipo de vínculos se ha puesto muy en evidencia, ¿sí? La forma de cómo nos vinculamos con otras personas se ha visto transformada, eso es evidente, porque como vos decís, las relaciones de amistad han pasado a un plano virtual, y esto lleva, sí, en algunos casos a que surjan malestares en cuanto a la salud mental. Sí, porque bueno, durante la pandemia se instaló con mucha fuerza este tipo de comunicación online, y han habido estudios al respecto que han demostrado que de por sí la gente está mucho menos satisfecha con la calidad de esta forma de relación que con el contacto cara a cara, por supuesto, y esto a su vez se asocia con una mayor sensación de soledad, ¿sí? La calidad de las relaciones que tenemos con nuestros amigos y con nuestras personas significativas, y lo que percibimos de estas relaciones afecta a su vez a nuestra capacidad de sobrellevar situaciones estresantes, como una enfermedad, la pérdida de un trabajo, o imagínate una pandemia mundial que conlleva todo esto, conlleva la posibilidad de una enfermedad, de la pérdida de un trabajo, sí, y todo esto junto. Así que sí, la modificación o sentirnos más solos, sentirnos más alejados de nuestros vínculos, que inevitablemente la pérdida de contacto físico da esta sensación, nos lleva a tener menor capacidad de sobrellevar estas situaciones, ¿sí? Pero a mi ver, la distancia que surge hoy en día por causa de la pandemia, si bien motiva a reflexionar sobre la importancia de los lazos sociales y el contacto que se tenía antes se ha modificado, esto no debería ser una influencia negativa, ¿sí? Para mí, al contrario, tenemos que reconocer que en estos tiempos la modalidad de cercanía tiene que verse reflejada más por la calidad de los lazos afectivos y subjetivos, más que por el contacto físico, ¿sí? Totalmente, totalmente. Florencia, me encantó hablar con vos, espero que tengamos otra oportunidad para seguir charlando de otros temas, y muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, muchísimas gracias a vos por la invitación, y bueno, quienes me quieran seguir por las redes sociales, me pueden seguir por Instagram en Florencia Chiófalo, ¿sí? Listo, genial. Yo ya tenés, de acá ya terminamos, tenés el primer seguidor, olvídate. Bueno, olvídate. Florencia, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Con nosotros Florencia Chiófalo, especialista en neuropsicología, hablando respecto a las relaciones de amistad.